Gloria a Jesús. Vamos entonces a meditar en la palabra de Dios. Lea conmigo, por favor, en Juan capítulo 9, versículo 29. Juan capítulo 9, versículo 29 al versículo 33. Dice así: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que pueda caer en el terreno fértil del corazón de cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que tú quieres que veamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. En la palabra de Dios encontramos algunos casos muy interesantes. Cómo es que algunos pudieron discernir que otros no pudieron lograrlo. Por ejemplo, el caso de los 10 espías, no pudieron discernir la victoria que Dios les estaba prometiendo. Sin embargo, 2 espías, hablando de Josué y Caleb, ellos sí tuvieron un discernimiento espiritual. Por lo tanto, el reporte de ellos fue completamente diferente a lo de los 10 espías incrédulos. Vemos el caso, por ejemplo, también del profeta Eliseo. Estaban en un momento de angustia, o había una amenaza más bien sobre la vida de Eliseo. El ejército sirio había rodeado la colina donde ellos se encontraban para poder capturar, porque en aquel entonces podemos decir que Eliseo era como un satélite espía, ya que el Espíritu Santo revelaba lo que ellos platicaban en cuanto a las estrategias militares, y él se las revelaba al rey de Israel para que tomara las medidas pertinentes. Entonces Giesi, su siervo, estaba tan angustiado al ver ese ejército para atrapar a 2 personas, bueno, a uno, más bien a Eliseo, pero Giesi estaba tan perturbado porque él no tenía el discernimiento espiritual. Pero en el caso de Eliseo, él estaba bien tranquilo ante una amenaza tan inminente, estaba tranquilo. Entonces Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos espirituales a Giesi. Y dice la Biblia que cuando eso sucedió, Giesi vio un ejército de ángeles alrededor de ellos. Entonces ellos estuvieron tranquilos. Vemos ahí también cómo el discernimiento espiritual incide en nuestro estado emocional, mental, en la toma de decisiones. Por supuesto, vemos ya en el Nuevo Testamento el caso de Judas Iscariote, que él no tenía el discernimiento espiritual cuando se estaba derramando ese perfume a los pies de Jesús, y él dijo: qué desperdicio, ¿por qué dio él un diagnóstico tan grosero, tan ingrato? Qué desperdicio, hubiéramos vendido este perfume en 300 denarios y si lo hubiéramos dado a los pobres. Mas Jesús, defendiendo a la mujer, le dijo: no la molestes, ella ha hecho algo bueno y lo ha hecho para prepararme para mi sepultura. La falta de discernimiento de Judas lo llevó al fracaso, porque lo llevó a tomar malas decisiones. Entonces vemos aquí, en este caso que acabamos de leer, vemos aquí a un hombre que fue sanado. Estamos hablando que nació, dice la Biblia, nació ciego. Y como él mismo lo relata, es que no había ningún caso de una persona que había sido sanada, que había nacido ciego. O sea, un caso que solamente está referido como una de las señales que iba a ser el Mesías al venir a esta tierra. Entonces, los fariseos no tenían discernimiento espiritual. Por tal razón empezaron a decir: nosotros sabemos que este es un hombre pecador. ¿Por qué dijeron eso? Por falta de discernimiento espiritual.
Sabemos que esto no es cierto. Empezaron a interrogar a este ciego y empezaron a producir problemas ahí. Sin embargo, el ciego, aunque era físicamente ciego, no era espiritualmente ciego. Tenía discernimiento espiritual. Por eso, hermanos, brevemente quiero que quede esto en el corazón de cada uno de nosotros. La importancia del milagro del discernimiento espiritual. Pidámosle a Dios hoy más que nunca discernimiento espiritual. Eso es como una especie de rayos X que va más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, lo que nuestro entendimiento alcance a comprender, para poder tomar decisiones correctas, para que nuestro estado espiritual y emocional pueda estar reposado, para que podamos realmente ver la mano de Dios y ver también cuáles son las obras del diablo y no dejarnos atrapar por el error. Veamos entonces en este caso la ceguera espiritual causada por el error en el caso de los fariseos. La pregunta es ¿por qué algunos no pueden tener ese discernimiento espiritual? Sencillamente es porque han creído la mentira como verdad. Eso es lo que aconteció con los fariseos, porque los conceptos humanos o los dogmas religiosos prevalecían sobre la palabra de Dios. Hay muchos escritos dentro del judaísmo que llegaron a suplantar lo que es la palabra de Dios. Entonces ellos creían más en las tradiciones. Hoy en día podemos hablar de dogmas. Ahora, no solamente dogmas religiosos, pero hay dogmas personales. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo creo? Cuando yo digo, bueno, eso digo, eso es para mí, esa es la verdad. Yo así lo creo. Eso es una especie de dogma, una especie de autopacto que yo he hecho conmigo mismo y que yo no voy a cambiar porque yo creo que así es. Entonces, cuando yo hago esto, yo lo que estoy haciendo es desechar la verdad, porque solamente hay una verdad, que es el Señor Jesucristo y su santa palabra. Entonces, pero si yo acepto mi opinión como verdad, entonces yo bloqueo automáticamente mi discernimiento espiritual. Y eso es lo que pasó con los fariseos, porque ellos mismos, oiga esto, fueron testigos del milagro que Dios hizo en ese ciego. Sin embargo, no podían discernir el milagro. O sea, estamos hablando de una ceguera espiritual increíble. Ahora, cuando uno se encuentra con una persona ciega espiritualmente, emocionalmente y mentalmente completamente cerrado, es difícil dialogar con esa persona. Es difícil hacerlo encaminar en el camino. Por eso vemos en la palabra de Dios que nos dice, en el libro de Proverbios, que el que corrige al necio lo aborrecerá. ¿Por qué algunos han sido aborrecidos? Porque han tratado de corregir a una persona que tiene un bloqueo en cuanto al discernimiento espiritual. Y eso lo que hace es que les causa molestia y luego toma distancia con otra persona. Los síntomas de la ceguera espiritual o de la falta de discernimiento que vemos aquí en estos versículos, capítulo 9, en primer lugar, no reconocen la señal profética. En el versículo 8 en adelante de este capítulo, y esta porción nosotros ya la estudiamos en otra oportunidad, vemos aquí el caso como el Señor Jesús sana a este ciego de nacimiento. Sin embargo, ellos al ver ese milagro no pudieron entender que esto era algo ya profetizado. Ya estaba dicho por el Señor que era una de las señales del Mesías, que iba a abrir los ojos de los ciegos. Entonces, al ver a ese ciego sanado, no pudieron hacer una relación del milagro con lo profetizado. Por eso que una persona que tiene falta de discernimiento, aunque esté viendo un hecho y lo pueda y tenga conocimiento, no hace una relación de lo uno y lo otro y por eso no lo puede aceptar. No solo eso, sino que le dan más crédito a sus dogmas que a las evidencias. Por eso que en el versículo 15 al 16, cuando los fariseos se encuentran a este hombre que ahora era un ex ciego,
Le dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ahora, ¿por qué decían ellos no guarda el día de reposo? Porque dentro de las ideas del judaísmo habían más o menos entre 600 a 800 normas que ellos habían establecido como límites de lo que se debe o no se debe de hacer en un día de reposo. Estamos hablando de puros dogmas. Entonces, cuando en otras palabras lo que están diciendo, ellos no cumplen con nuestras ideas, no cumplen con nuestras ideas personales, ni tampoco de la herencia cultural que nosotros tenemos. Por eso ellos decían, este hombre no procede de Dios. O sea que una persona así le da más crédito a los dogmas que a las evidencias, le da más crédito a lo que piensa que a lo que está delante de tus ojos, porque estamos hablando de que este era un hombre que era un testimonio vivo del poder de Dios. Sin embargo, a pesar de lo que estaba viendo, sus dogmas no le permitían creer lo que estaba viendo. Hay algunos que dicen, tengo que ver para creer. Mentiras. Hay algunos que ven pero no entienden, hermano, ¿sí o no? Hay personas que ven las cosas, hermano, físicamente y aún así no las pueden digerir. No solo eso, sino que no están dispuestos a renunciar a sus creencias a pesar de las señales. Vemos esta aquí, vemos una señal. Esa era una evidencia clara del Mesías. No solo eso, sino que no pueden creer en los milagros aunque sean testigos de ellos. En el versículo 18 dice aquí, pero los judíos no creían en él, dice, no creían en él que había sido ciego. Oiga, otra vez, primero le hacen la primera consulta. Oye, ¿cómo te sucedió? Bueno, me puso lodo. La segunda vez le vuelven a preguntar. La tercera vez dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres le respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿A quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, ellos sabían, oiga esto, y eso es increíble, hermano, eso es ya una necedad horrorosa, porque decían ellos, si alguien confiesa que Jesús es el Mesías, dice, sea expulsado de la sinagoga. O sea que ellos tenían ya evidencias bíblicas que sí era un cumplimiento profético del Mesías, pero si ellos confesaran que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar. Se ve aquí algo muy claro, y es que una persona que no tiene el discernimiento espiritual no puede creer en los milagros aunque sean testigos de ellos, y no solo eso, sino que le produce una rebeldía, oiga esto, contra la verdad. ¿Por qué razón? Porque pesa más la opinión personal que la opinión de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Hay personas que dicen, no, es que yo así creo, es que yo pienso que así debe de ser. Tengamos cuidado, porque eso nos va a cerrar el entendimiento, y aunque tengamos evidencias claras, contundentes, no las vamos a aceptar, porque no quiero dar mi brazo a torcer y me voy a volver rebelde en contra de Dios. Y voy a dañar mi propia vida. Eso es lo que pasó con Judas. Judas estuvo delante de los milagros, evidencias contundentes. Sin embargo, por darle más crédito a su opinión de que el dinero lo era todo, entonces echó a perder su propia vida. Ahora, por el otro lado, veamos el caso de este hombre, del ex ciego. El milagro del discernimiento espiritual. En primer lugar, llegó a comprender la verdad por las evidencias muy fácilmente. Versículo 22. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron los padres, edad tiene, preguntarle a él. Los padres, oiga esto,
Aunque ellos por temor no quisieron confesar, pero ellos sabían que Jesús era el Mesías. Entonces, pero ellos llegaron a comprender la verdad por las evidencias tan contundentes que estaban delante de sus ojos, porque era una señal del Mesías. Ahora, por eso que una persona que le da crédito a la palabra le es más fácil comprender las cosas que están a su alrededor. Puede discernir lo que es blanco y lo que es negro, puede discernir lo que es la voluntad de Dios y lo que no lo es. Entonces los padres comprendieron eso, pero también el caso de este hombre, en el versículo 24, dice, entonces volvieron a llamar al hombre. Oiga, hermano, este era un interrogatorio terrible, ¿no? O sea, le dice, cuéntanos, ¿cómo sucedió esto? Le vuelve a contar, cuéntanos una vez, tercera vez, cuarta vez. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Oiga esto, qué horrible, ¿no? Cómo la falta de discernimiento espiritual nos lleva a juzgar, hermanos, lo que nosotros no sabemos. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una persona que tiene discernimiento espiritual no se deja manipular por la opinión errada. Aunque los doctores de la ley, los conocedores, los científicos sociales de aquel entonces, ellos decían, no, nosotros sabemos, estamos seguros, esta es nuestra conclusión, por lo tanto tú la tienes que aceptar. Y él dijo, no, perdonen señores, una cosa sé, que antes era ciego pero ahora veo. O sea, yo tengo evidencia, usted no tiene ninguna evidencia, no tengo por qué aceptar su opinión. Hermano, una persona que tiene discernimiento espiritual no se deja manipular por la opinión errada. Pero no solo eso, el versículo 26 dice así, al 27, le volvieron a decir, otra vez, oiga, otro interrogatorio, por la misma pregunta, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. Oiga esto, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? La persona que tiene discernimiento espiritual comprende que la rebeldía está detrás de la necedad. O sea, cuando le dice, no habéis querido oír. Este ex ciego podía discernir que en el corazón de estos fariseos había una rebeldía en contra de la verdad que lo convertía a ellos en personas necias. Entonces, una persona que tiene discernimiento espiritual puede comprender más allá de lo que otros pueden comprender en cuanto a la conducta de otras personas. Pero no solo eso, sino que acepta la verdad con mucha facilidad. El que tiene discernimiento, por cuanto ha fundamentado su vida en la verdad, tiene discernimiento. Versículo 27, en la segunda parte, dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. ¿Se da cuenta? Que la persona que tiene discernimiento espiritual acepta con facilidad la verdad y el que no tiene la verdad no lo acepta. Entonces vemos aquí que la persona que tiene la verdad discierne la obra de Dios cuando otros la niegan. Cuando otros la niegan, la persona lo acepta, lo recibe y no solo eso también, sino que también lo lleva a la experiencia más sublime y trascendente de su vida. ¿Qué es lo que pasó? Después de esto, cuando lo expulsaron, entonces Jesús se lo encuentra y ocurre algo interesante. Dice en el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Se da cuenta? La diferencia está en
¿Cuál es la base de mis convicciones? La palabra de Dios llevó a este hombre no solo a una sanidad, sino a una liberación de un problema espiritual que es el pecado. Dos sanidades podemos decir, o dos milagros, físico y espiritual. Y ahora cuando él ve a Cristo y Jesús se le revela, él dijo, creo. Y dice, y le adoró. ¿Por qué? Porque estaba aceptando la verdad, estaba aceptando que Jesús era el Salvador, el Señor de su vida. Hermanos, nosotros debemos de pedirle a Dios que Él nos ayude a poder tener ese discernimiento, pero todo va a depender en qué punto yo me estoy apoyando, en mis opiniones personales o en los dogmas o en las opiniones sociales. ¿Cuál es mi base? Eso va a determinar mi discernimiento. Y el discernimiento me va a llevar a tomar decisiones, sean correctas o incorrectas. Lo importante es que dejemos a un lado las opiniones humanas y personales y aceptemos la opinión de Dios y los ojos espirituales se nos van a abrir. ¿No cree que este es un milagro? Claro que sí, es un milagro. Por tal razón, hermano, vamos a tomar un momento de oración para decirle al Señor, Señor, yo saco de mi alma todas aquellas ideas que yo he creído como verdaderas. Usted puede decir, es que para mí eso así es. No, pero si está en desacuerdo con la palabra de Dios, deje esa basura, perdóneme, pero así es. Suelte esa mentira. Si usted no la suelta, usted no va a poder ver lo que necesita ver. Y va a caer en el error. Y va a fracasar sencillamente porque se dejó guiar por el error y no por la verdad. Buen Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora. Señor, te pedimos que nos ayudes a que nuestros ojos espirituales estén abiertos. Señor, cuántos dogmas religiosos, dogmas filosóficos, dogmas de ideas personales prevalecen sobre la opinión de tu palabra. Y es ahí donde entonces nos vamos a convertir en personas necias, testarudas, personas que no quieren doblegar su cerviz. Ahí se va a manifestar la prepotencia, la soberbia. Señor, te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre, Señor, de toda, Señor, de toda acción, Señor, que hemos tomado de negativa, por cuanto hemos creído el error como verdad. Señor, te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre. Señor, en esta hora, Señor, abre los ojos, por favor, abre los ojos. Señor, pero todo eso va a ocurrir en base a la toma de una decisión, aceptar tu verdad sobre nuestra vida, sobre nuestras opiniones y sobre las opiniones de los demás. Si alguien necesita renunciar al error, a la mentira, ahí donde está, diga conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por haber creído la mentira como verdad. Aquello que yo creí a nivel personal, lo que otros han creído y que ha influido en mi pensamiento, o los dogmas religiosos y filosóficos. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, te pido perdón por creer más en el hombre que en el Dios que hizo al hombre. Me arrepiento de corazón, Señor, Señor, de toda ofensa hacia ti. Límpiame con tu sangre, Señor. Pero a partir de este momento acepto tu palabra y en base a ella voy a tomar mis decisiones, Señor. Yo sé que tú me vas a abrir los ojos espirituales. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.